Por escrito. Por escrito. Pues estamos una vez más en Por Escrito, en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, haciendo su aparición ahora sí en pantalla. Nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Desde luego los invitamos como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Hágalo a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, véanos y escúchenos también a través de nuestros canales, entre ellos YouTube, desde luego. Y dos atentas invitaciones. Escúchenos en Radio Anáhuac y todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Ya se ve que empezamos mal el programa porque debíamos tener mucho ritmo y no empezó muy bien. Pero bueno, vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? A bailar, a gozar, el ritmo de la vida. ¿Qué relación existe entre la danza y la literatura? ¿Qué relación existe entre el ritmo, la cadencia y las palabras? De eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pues es que ya lo dices muy bien, la cadencia, la danza, la literatura, todo ello está entremezclado. Podemos irnos desde muy atrás, ¿no? Si nos vamos a países europeos, yo por ejemplo, cuando hablo en una de mis materias que es relativa a historia de México, la danza era sumamente importante para las deidades, ¿no? Para los pueblos prehispánicos, para poderles pedir lluvia, para poder pedirles que fuera un buen año y que no hubiera sequías, para poder decirles que les fuera bien en la guerra, para agradecer después de las batallas también, bailaban, había mucho ritmo, había todos los elementos musicales, incluso los instrumentos pues, eran muy singulares, ¿no? Los famosos caracoles marinos para hacer sonidos potentes, las pieles de animales para hacer percusiones, los troncos ahuecados, las piedritas y los huesitos para hacer sonidos un poco más como de Más naturales, sonajas. Una sonaja, de hecho las usaban para los bebés. O sea, una cantidad impresionante como las distintas culturas siempre han recurrido a la música, a los bailes, a la danza y por supuesto lo vamos a encontrar inmerso en la literatura el día de hoy. Es un tema fascinante de manera muy global porque al final es también la historia misma de la narrativa. Uh-huh. La narrativa se va descubriendo a sí misma. Hoy es más fácil verlo cuando vemos una película mexicana o norteamericana o de Bollywood, es decir, de la India, o una película europea. Sus ritmos son distintos, sus fascinaciones son diferentes. Y me parece, por supuesto que la épica, ya lo hemos platicado muchas veces, comienza con el Gilgamesh en Mesopotamia, pero quizá este tema más de rimas o de ritmos o de consonancias, de cadencia, es una palabra muy bonita, comienza con la antigua Grecia, y en la antigua Grecia había tres tipos diferentes de creaciones literarias. Por un lado la lírica, vamos a hablar un poco más hondamente de eso, la parte dramática, y es que el teatro dramático griego también va a ir teniendo y explorando sus propios ritmos. Si podemos platicamos un poquito las diferencias que hay de los tres grandes trágicos, y por supuesto la épica narrativa, que además comenzaba recitándose oralmente, pero recitar oralmente no solo es como contar la historia, hay que contarla con ritmo, hay que contarla con cadencia, hay que contarla con gracia. Hay que contarla con salero, Juan Carlos, y efectivamente no es lo mismo, hay gente que no tiene chiste para narrar, y hay gente, los chistes, o sea, ya mataste al chiste, ¿no? Porque no tienes ese ritmo, no tienes esa cadencia, y a mí me gusta, y a ti te gustan los bordes del tiempo. Y a mí me gusta pensar en estos bordes en donde se tocan las bellas artes, se toca la danza, se toca la narración, pero también se toca la pintura. Y fíjate que una de las expresiones artísticas más antiguas, yo creo que de las primeras que ha tenido la humanidad, son las pinturas rupestres en la cueva de Altamira. Y se ha llegado o sea, lo que vemos representado ahí son mujeres bailando. Uh-huh. Entonces, qué padre que desde
tan temprana edad para la humanidad, como que estos bordes se desdibujaban, como que estas fronteras no estaban tan delimitadas, y el primer mensaje que nos llega es la historia de mujeres que están bailando. Entonces, estos ritmos se entremezclan, las fronteras se desdibujan, y yo creo que por eso los ritmos, tanto en la poesía como en la propia narrativa, tienen una gran incidencia dentro de la literatura. Pues por eso tenemos ritmos y voces, justamente, ¿no? Y lo dices muy bien, Ceci, o sea, el ritmo y por el otro lado la cadencia de la voz son fundamentales para poder escribir bien, para poder hablar de manera correcta. Yo, por ejemplo, a mis alumnos, cuando hablamos de materias o temáticas, mejor dicho, de expresión oral, les digo, cuando estén en su casa o vayan en el coche o estén en la regadera, canten. Y jueguen con su voz hacia arriba y hacia abajo para que conozcan cuáles son sus registros. Sí. Hasta dónde llegas hacia arriba, cuáles son tus tonos más agudos, y véate hacia abajo a ver cuáles son los más graves a los que llegas. Y juega con todos esos registros para que cuando hables puedas tener esa cadencia de voz. Y entonces lo que estés narrando, si por ejemplo vas a hacer un audiolibro, vas a hacer una dramatización, dale la voz correcta, ve precisamente cuál es esa voz que le vas a poner al personaje y cómo puedes jugar con la voz. Y es muy padre jugar con la voz. Yo les digo, aprovechemos, somos los únicos seres que podemos hablar. Claro. ¿Por qué luego le tenemos tanto miedo a hablar en público cuando podemos explotarnos y divertirnos tanto con la voz? Y eso lo vamos a encontrar en los libros, en la literatura, incluso lo que expresaba hace rato Juan Carlos, ¿no? Y yo lo relacioné con los juglares, lo relacioné con cómo se contaban las historias antes, con canciones. Incluso pienso en Game of Thrones, Juego de Tronos. El primer libro se llama Canción de Hielo y Fuego. Quiere decir que es un libro basado, que en la teoría era una canción en realidad. ¿Qué pasa? Bien. Nada, me llegaron así como muchas ideas simultáneamente y ya me perdí con ellas. ¿Quieres cantar? Un corrido. No, y bueno, es que estaba recordando que, aunque ustedes no lo crean, yo soy de los que cantan en el carro. Yo también. Sí, canto, pues sí. ¿Y cantas bien? Ay, no te hagas. No, seguro que canto mal y por eso lo hago en el carro y solo en el carro. Pero bueno, lo intentamos. Y estoy recordando que era buen momento para hacer el comercial de nuestras dramatizaciones, nuestras narraciones. Y me quedé pensando hasta dónde eso que hago desde hace muchos años de cantar solo en el coche no me ha permitido también ir modulando de manera diferente la voz. Y recordé que uno de los últimos que salieron fue precisamente el de Frankenstein, donde creo que me quedó bien la voz del monstruo. Pero bueno, ya nos dirán los radioescuchas que lo escucharon. Y desde luego, hablar de la literatura de alguna manera surge de manera oral, de modo que lo que está diciendo Raúl tiene todo el sentido. Nosotros vamos mezclando la voz. Efectivamente hay una voz escrita. Escribir bien, darle puntuación, darle espacio a los párrafos. Luego son nuestras luchas con los alumnos. Es también darle voz al texto para que la mente que lo está leyendo y los oídos en la mente que lo está leyendo tengan también un ritmo y se vayan acercando así poquito a poco a la historia. Nos quedan un par de minutos, un último apunte. Básicamente estas pistas auditivas que podemos encontrar en todos los textos, como cuando vas caminando entre las hojas y cómo van tronando, eso tiene que ver mucho pues con estos ritmos, con estas cadencias de las que hemos estado hablando. Y decir también que la música y la literatura también bailan juntas. Pienso en poemas que han sido transformados en canciones. Uno de mis autores favoritos, lo he dicho 1000 veces, Joan Manuel Serrat. ¿Cuántos poemas de Antonio Machado no son éxitos hechos canciones por Joan Manuel Serrat, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. El propio Joaquín Sabina ha hecho lo propio. Los poemas sirven también para Alfonsín Storni, ¿no? Sí. Y terminó su propia mini biografía escrita en Alfonsina y el mar, ¿no? Entonces, la literatura y la música bailan pegadas también. Estoy de acuerdo. Yo creo que se originaron de alguna manera juntas, pero bueno, de eso ya hablaremos más bien en nuestras conversaciones. De momento, el ritmo nos conduce a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección me gustaría hablarles de algo que sí parece desconocido y es la danza sufí, el poeta Rumi y el movimiento circular.
El sufismo es una corriente mística del Islam de orígenes inciertos que ha tenido una larga tradición y sigue siendo practicada, muy practicada alrededor del mundo. El sufismo pone énfasis en la introspección de sus seguidores y se expresa a través de las diferentes formas artísticas. La palabra sufí viene del nombre del vestido de lana que usaban los integrantes de este movimiento espiritual, pero para algunos integrantes de este movimiento, el término es mucho más que solo este vestido. La palabra sufí en sí contiene una serie de significados que sintetizan todo aquello que es puro, real y sincero en la profundidad del corazón humano. Según las creencias y las enseñanzas del sufí, a través del conocimiento y del corazón es que el hombre puede unirse con lo verdadero y con lo absoluto, es decir, con Alá. La danza de los sufíes forma parte de la práctica religiosa y del ritual conocido como semá, que quiere decir escucha. Se trata de una danza mística que se acompaña de cantos, música y que tiene fases muy bien establecidas, en las que se busca la unión con Alá. Actualmente se representa en diferentes escenarios, incluso en México, y tiene su origen en el siglo XIII en Konya, Turquía. Fue inspirada por las enseñanzas de Jalal al-Din Rumi y sistematizada tras su muerte por su hijo, el sultán Walad. Rumi es considerado como uno de los pilares de la poesía mística universal. Sin embargo, él mismo creía que ser sufí era mucho más importante que ser poeta. Rumi decía que el amor más grande no cabe en las palabras, por lo tanto la poesía no es sino una sombra de una realidad. Vamos, es un pretexto. En las enseñanzas de Rumi vemos cómo la palabra, la danza y el ritual se unen para poder acercarse a esta experiencia mística en un intento de expresar la divinidad. Rumi pone la unión mística por medio del amor y del conocimiento, en el que los caminos están y son siempre múltiples y simultáneos. En sus textos se mezclan diálogos, poesía, anécdota, cuentos e interpretaciones del propio Corán. Estos textos jamás fueron pensados como obras, sino más bien como fragmentos útiles para incitar a la búsqueda de la unión mística, para la enseñanza. Son transcripciones de las palabras de Rumi con lecciones o ceremonias. Hoy en día estos fragmentos los encontramos recopilados en libros de poesía. Sin embargo, su naturaleza es mucho, mucho más compleja. No solo representa la palabra poética, sino un mundo de enseñanzas y conocimientos espirituales conectados con la música y con la danza, con la poesía también. En la búsqueda mística, el movimiento de la danza es paralelo con la palabra, va en sintonía con la palabra y ambos elementos se fusionan para acercar al espíritu al encuentro con Dios. Este proceso ritualístico de la danza sufí, en donde el cuerpo participa en la experiencia religiosa tras haberse transformado mientras las prácticas purificadoras que no implican sufrimiento, como en otras religiones del mundo. Entonces el cuerpo logra ascender a la categoría de cuerpo ritual y en esta forma participa de las complejas relaciones que se establecen entre los hombres y las divinidades. La danza funciona como una especie de meditación, como una ceremonia de adoración realizada por los practicantes, en la cual se pretende llegar a la fuente de toda perfección. Esto se logra abandonando el ego, los deseos personales, escuchando música, centrando en Dios y girando el cuerpo en círculos repetitivos. Conversaciones. Hemos llegado ya, mi querida Ceci, a las conversaciones y si me lo permites me gustaría comenzar con un ritmo pausado, lento. Ya he referido en otras ocasiones y vale la pena seguirlo haciendo para que la gente lo recuerde, la poesía lírica griega. En poesía estamos muy acostumbrados a la rima y nos gusta la poesía rimada y los primeros experimentos que nosotros hacemos es con la rima. En mi opinión, no soy tan experimentado, me gusta hacer poesía,
Me gusta rimar de repente las cosas, pero me gusta más el ritmo. Hago alusión a esto porque la lírica griega era poco rimada, pero bastante rítmica en griego. Claro, la bronca es que uno la lee en español y uno dice, bueno, esto es un bodrio. Recordemos que la lírica griega era reunirse, tocaban la lira y otros instrumentos, podía ser la cítara, podía ser la flauta, y lo que ocurría era que se recitaba el poema. Me parece que Raúl ya no está, ya nos rompió el ritmo de las conversaciones, pero es esencial porque así es como tiene que nacer la música y la canción como la conocemos hoy. Él hacía alusión a que algunos poemas se volvían canciones. Y bueno, claro, algunas canciones también pueden dar pretextos literarios. Y empezar por la poesía me parece fundamental porque es lo más rítmico, ojo, no confundirlo con la rima, que puede existir. Y fue la lírica griega la que dio los primeros pasos. Pensemos en la Ilíada y en la Odisea. Claro. Nosotros lo leemos hoy. Si lo leemos en prosa es porque ya está trabajado y tiene un ritmo distinto. Pero si lo leemos en verso, que es como realmente se recitaba, es fascinante encontrar esa cadencia, esa explicación, esa narración histórica acompañado, si no por cítara y demás, porque eso no se podía en las calles con los homéridas, al menos sí ir siguiendo a los personajes de los que se reiteraba la información para que fueran recordados por el auditorio. Y adelantándome un poquito, aprovechando el tiempo y que Raúl nos rompió el ritmo, los salmos del judaísmo. El día de hoy encontramos fácilmente en misa los salmos y en muchas iglesias se canta, en algunas iglesias no se canta muy bien, pero es que se asemeja mucho. Más que cantar, es verdad, si uno lee el salmo de manera correcta, tiene un ritmo y mucha rima en ocasiones, bellísima. Y es que justamente yo quería hablar de los salmos porque desde la antigüedad la letra y el ritmo han estado acompañados. La letra y el ritmo que se deben de cantar para alabar a Dios. Eso es algo que viene, pues sí lo encontramos en el este, lo encontramos sobre todo en el lejano oeste. Cuando nosotros estamos hablando de estas culturas que tienen esta relación directa con Dios y que con Dios se han de relacionar a partir del canto. Entonces, estas oraciones como los salmos, pero también como las suras que están en el Corán, las suras se cantan y es una manera de entrar en un ritmo muy místico, porque claro que cuando nosotros entramos en este trance oratorio y estamos ayudados por algún instrumento, bien puede ser una cítara, como decías, Juan Carlos, o bien puede ser también acompañado de una guitarra, o acompañado de un acordeón, o acompañado de un clavicordio. Digamos que el fervor adquiere otro nivel. Y esto lo que pasa es que viene de civilizaciones que son mucho más antiguas que la civilización griega. Pienso, por ejemplo, en la India. En la India no solamente se leían los textos sagrados, sino que se bailaban los textos sagrados. Hacer oración con el cuerpo es un poco lo que hoy nos llega hasta nuestros días como yoga. Bien. A ver, no sé si romper el ritmo o quedarme con los griegos. Me voy a quedar con los griegos, pero después voy a ir precisamente a la India, porque además con el viaje que tuve oportunidad de hacer allá, aprendí algunas cosas y esto que comentas es fascinante, porque desde su origen, incluso mitológico, la danza está ahí metida. Pero me gustaría cerrar con los griegos. Quiero hacer alusión, como hemos hecho en otras ocasiones, a las bellas artes. Recordemos que las musas son hijas de Zeus y de la diosa Mnemosine, diosa de la memoria. Calíope es la elocuencia y la elocuencia requiere ritmo. Clío es la historia y la historia de repente se alarga y de repente se acorta. Erato es la poesía a la que ya hemos aludido. Euterpe, la música. Melpómene,
la tragedia, que ya también vimos que tiene ritmo y voy a ampliar eso más adelante. Polimnia. Polimnia son los ritos sagrados. Y los ritos sagrados tienen ritmo también. Van acompañados. Hay fórmulas, hay movimientos y hay gestos que tienen que repetirse para que las cosas se cumplan. Thalía, la comedia. Terpsícore, la danza. Y Urania, la ciencia. Específicamente quería detenerme en el caso de Polimnia porque los ritos sagrados son rítmicos y me parecen fundamentales precisamente en esta literatura. Y fíjate, Juan Carlos, regresando un poco a la India y a esto que tú dices también, que tiene que ver con los ritos. Cuando Shiva baila, Shiva empieza a mover la tierra y empieza a ver destrucción. El ser humano se confunde y piensa que esta destrucción puede ser un castigo. Y no es un castigo. Está simplemente moviendo la tierra para prepararse para la recreación de la tierra, para tener esta chispa de nueva vida, de reformación. Y esto es algo muy, muy, muy bonito. También el dios mono empieza a bailar y empieza a brincar porque piensa que el sol es un árbol, el sol es un mango, perdón. Entonces se come al sol y hay una gran oscuridad. Y entonces Shiva se da cuenta de que este chango se comió al sol y entonces ahora sí que escúpelo, ¿no? Y entonces cuando regresa al sol, lo regresa lleno de palabras. Y esas palabras son las que van a germinar al ritmo de la danza del dios mono, que es lo que nos da al final el lenguaje. Te voy a dar un dulcecito. Vamos a quedarnos aquí en la India. Hay muchas historias. Y ahorita que referías a Shiva, Shiva es un dios que parece contradictorio porque es destructor, pero al mismo tiempo es el del nacimiento. Y es que entre los hindúes tienen esta idea de que las cosas tienen que morir para renacer. Y esa es la representación real de Shiva. Así como Shiva, Vishnu, el otro gran dios de la tríada de la India, de los hindúes, es Brahma. Y Brahma es un ser que tiene 4 cabezas o 4 caras. Una creación de este Brahma, denme un segundito porque justo lo perdí, aquí está, se llama Shatarupa. Y Shatarupa es una bailarina. Y Brahma quiere a Shatarupa y se enamora de Shatarupa y no puede dejar de verla, a grado tal que le sale una 5ª cabeza por encima de las demás, porque Shatarupa quiere bailar, pero ya no quiere ser observada por el dios. Y creo que aquí está escondida una metáfora muy bella que tiene mucho que ver con la danza, y es la seducción de la danza. Claro. Y el ser que se sabe observado, pero que no quiere ser observado, porque cuando uno está siendo observado no se comporta igual. Hasta que me parece que Shiva, ahí me puedo equivocar, le corta la 5ª cabeza que había salido por encima. Shatarupa va a tener paz. Pero creo que este relato habla precisamente de esa seducción. Ni siquiera el mismísimo Brahma, siendo criatura suya, puede resistirse a los encantos de la danza de Shatarupa. Qué maravilla. Y bueno, también hablamos de que la palabra y el ritmo se unen y unen a las personas. Me voy ahora a la Edad Media. Y me voy a la Edad Media cuando todos estos juglares iban de ciudad en ciudad y eran esperados porque ellos iban a traer las buenas o las malas noticias. Entonces se ponían en la plaza pública, se sentaban en medio y empezaban con su laúd con sus ritmos, a cantar las historias que generaron naciones, a cantar las historias de los reyes, a cantar las historias de los héroes, a cantar sobre las victorias que se estaban teniendo, cómo se empezaba a forjar una nación, cómo cierto héroe había vencido al enemigo, etcétera. Y entonces todas estas noticias venían a partir de un ritmo, y este ritmo que la gente esperaba y que congregaban alrededor del juglar. Claro, el juglar y el trovador, Y que el al trovador, final es claro, un poco la palabra y la música.
a ver, dentro de la literatura también medieval, me gusta mucho hablar de el cantar de las huestes de Igor. Y, a ver, yéndome más allá del texto, porque ahorita referías cómo hay danzas y tradiciones. Alexander Borodin, que es compositor de ópera, él va a recrear El Príncipe Igor. El Príncipe Igor está basada en esta historia del cantar de las huestes de Igor, y los invito a todos a que ahorita se metan a la plataforma que quieran y busquen de Alexandre Borodin, del Príncipe Igor, específicamente las danzas polovetzanas. De toda la ópera, que dura 3 horas y cacho, la parte musical y dancística que nos ofrece la danza polovetzana del cantar de Igor es extraordinaria. Les prometo, solo dura 5 minutos. Dense el gusto y el placer de escuchar música acompañada de danza en una ópera basada en un tema medieval ruso. Qué maravilla. Y es que creo que ahí estamos hablando de los bordes que tanto te gustan, Juan Carlos. O sea, me parece que en la ópera es en donde encontramos la fusión perfecta entre la palabra, entre la nota y la danza. Y todos estos ritmos, estas voces, estos mensajes, estas narraciones encuentran este punto de unión. Pensaba, y tú eres más experto que yo sobre todo, pensaba en todos estos cuentos de hadas que se han convertido en ballet, por ejemplo, o que se han convertido en ópera. Pienso, por ejemplo, cada Navidad, algunos tenemos el privilegio de ir a ver el Cascanueces. Y te remite también a esa narración, a pues a todos estos personajes, algunos terroríficos, otros más amables, en donde tienes ahí una orquesta, en donde tienes una historia y en donde tienes todo el ritmo. Sí, de hecho me hiciste recordar, yo descubrí el Cascanueces de manera bastante tardía en un viaje que hice con la familia a San Francisco. Y en San Francisco pues llegamos, recién llegados, el hotel estaba enfrente del Teatro de la Ciudad y iban a tener la representación. Estábamos un poco antes de Navidad, justo del Cascanueces. Padre. Entonces mi papá dijo, pues ahorita se puede, es standing zone, es decir, de parados, ¿no le hace? No, pues no le hace. Una cosa, y quedé yo maravillado de la historia. Imagínate. Llegamos un poquito tarde, ya había comenzado, me perdí el inicio, pero nunca voy a olvidar ese ballet del Cascanueces. Y estoy también pensando en La Dama de las Camelias, como otra de estas historias que bien comentas que se han vuelto historias que se bailan, ¿no? Y que se acompañan con música. Y sí me gustaría decirlo, porque no solo se trata de ese ritmo y esa música que acompaña lo que decimos, sino que también el mismo texto en su aspecto narrativo, ya en prosa, tiene ritmo. E insisto, a mí me parece que el ritmo es más importante que la rima. Y en una evolución de la narrativa, históricamente así se va dando. Y me gustaría remitirme a algunas obras. Y vamos a empezar con el maravillosísimo Dostoyevsky. No me lo va a creer Cecilia Durán, pero los invito a leer, si no quieren toda la obra del Príncipe Idiota, el primero y el último capítulos. Es impresionante el tino, el ritmo y cómo te envuelve la historia. Yo entiendo que Dostoyevsky, como mucho dicen, tiene mucha paja y que dice mucho. En realidad me parece muy reflexivo, me parece adecuado. Pero en El Príncipe Idiota particularmente, y de esto estoy a punto de convencer ya a Raúl, que no está presente, leer el primer capítulo y el último es envolvente. Lo mismo ocurre con una obra de Umberto Eco. Humberto Eco, en La isla del día de antes, llega un momento en el que se encuentra un personaje, era un personaje que estaba solo, de repente hace su aparición otro personaje, y para poder escapar del barco que está varado en una isla en medio de la nada, pues uno de ellos se mete al agua. Y en la narrativa Humberto Eco te envuelve de una manera, porque el sujeto que está afuera y que tiene que jalar la cuerda porque no sabe nadar, está varado en el barco y no sabe nadar,
ya no sabe si debe o no debe jalar la cuerda y entonces está reflexionando si ya se ahogó, si no se ahogó, y te mete en una desesperación dramática impresionante. Y el mismo Umberto Eco, que pues es más quizá conocido por sus trabajos en semiótica, pero en La misteriosa llama de la reina Loana, el final es una joya. Vertiginosamente el último capítulo, porque uno no sabe dónde va a acabar, no quiero... Es un gran recuento de la historia, de la publicidad y de, digamos, de los recuerdos de infancia de la generación de los años 30 que vivieron la guerra mundial en Italia, y se vuelve vertiginoso y de repente el ritmo de la obra, que venía como más o menos una novelita, de repente se vuelve una cosa impresionantemente rápida y fascina porque te envuelve, te mete, tus 5 sentidos están metidos en la obra. Fíjate que yo quiero también, en México tenemos una gran comunión entre lo que es la narrativa y lo que es la música. Y pienso en los corridos, sobre todo pienso en los corridos de la Revolución. Hay compilaciones maravillosas de todo lo que son los corridos, sobre todo los que están como escenografía tienen al Bajío mexicano. Entonces tenemos, por ejemplo, todos los corridos sobre las batallas de Álvaro Obregón en el puente de Celaya, que es en donde él pierde el brazo. Son verdaderos cuentitos que están hechos para ser cantados. ¿Por qué? Porque así era más fácil que la historia trascendiera, que la historia no se perdiera. O, por ejemplo, los cantos de Villa, en donde platican, por ejemplo, cómo Villa a lo mejor era mujeriego y cómo Villa solo con las mujeres se reblandecía y no era tan duro, y cómo maltrataba, por ejemplo, a su caballo. Entonces, todos estos ritmos de la Revolución, todos los corridos, algunos son rimados y los rimados no son tan buenos. Ya la rima ya perdió y ha perdido como mucho prestigio. Ya no es tan moderna. Algunos son rimados y las rimas a veces se ven muy afectadas, no son tan padres, pero hay algunos que son verdaderos cuentitos que tienen unas metáforas y tienen unas figuras retóricas muy bien utilizadas. Y de los corridos ahora me quiero ir a la filosofía de la danza de Paul Valéry. Yo creo que Paul Valéry es uno de los poetas franceses más oscuros, también que tienen una poesía muy, muy delicada. Y él habla de todo este proceso del que tú hablabas anteriormente, de la seducción que hay alrededor de la danza. Y entonces él habla del flamenco y de cómo se mueven las manos y de cómo la bailarina te está empezando a mandar mensajes a partir de las manos, y son mensajes de seducción. Entonces, este es un texto que, Filosofía de la danza de Paul Valéry, que es una joya porque convive el ensayo con la poesía, y además está entrando en estos bordes que tanto te gustan, en donde habla de música, pero habla de la danza, del movimiento del cuerpo y de cómo eso te va a generar reacciones a ti que estás como espectador. Estoy pensando en el jazz y el ritmo que rompe y que toma y que todo el tiempo está improvisando el músico. También me hiciste recordar a Milan Kundera. Milan Kundera es afectado porque los literatos lo toman como filósofo y los filósofos lo toman como literato, y al final ni uno ni otro. Él tiene una muy buena novela que se llama La lentitud, y en La lentitud aparece un bailarín y él está haciendo un poco de filosofía a partir de... Él tiene como fragmentos muy filosóficos y de repente ya se lanza con la novela. Tenemos que apresurar el ritmo porque está terminando el programa. Y voy a hacer pues básicamente 2 recomendaciones cinematográficas. Por un lado, Dancer in the Dark con Björk. Véanla, una película de Lars von Trier. Es una película dura, difícil. Y una más reciente que se llama Tic Tic Boom con Andrew Garfield, que estuvo nominado a Mejor Actor. Me parece una película extraordinaria con un ritmo vertiginoso. Despedimos el programa, por favor. La música es su parte y conexión profunda de la literatura, por eso seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y agradezco a todo el equipo de guionistas que hace posible que nosotros tengamos este guión tan
preparado para este programa. Asimismo, al equipo de edición y al equipo de producción que hacen este programa posible. Desgraciadamente nos ganó el tiempo. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. No podría creer en un Dios que no supiera bailar. Friedrich Nietzsche, así habló Zaratustra.